Estamos conectados. Está con nosotros la senadora Claudia Ruiz, el senador Damián Cepeda, el senador Eduardo Ramírez, la senadora Giovanna Bañuelos, está la senadora Kenia López, que nos ha solicitado el senador Cepeda que pueda estar en esta reunión. La senadora Katia, senadora Giovanna ya mencioné. No sé si me falta algún otro senador, la senadora Claudia. Ahí está el senador Mancera. Perdón, Miguel Ángel, es que esta vez me está costando más trabajo en la computadora. Pues bueno, muy buenas tardes a todos. Empezaríamos con el acta, y bueno, están todos nuestros asesores y equipo técnico, la Secretaría Técnica. Gracias, doctor Garita. Y está, ya veo a Publio, Gilberto, a Carlos Arturo y a otros que no alcanzo a distinguir. Empezamos con el acta de la sesión anterior. Prácticamente el acta de la reunión anterior relata la plática que tuvimos con los diputados y el acuerdo que tomamos de hacer un análisis más a conciencia, de consensarlo o platicarlo con nuestros grupos y de que pudiéramos trabajar con hoy el mismo tema, que es el de la reforma constitucional en su caso. Si están de acuerdo, aprobaríamos el acta de la sesión de la reunión anterior. Quienes estén por la afirmativa. Gracias. Que no es comisión, es nada más para que quede constancia de los trabajos de este grupo. Y el siguiente punto, a todos les envió sus carpetas con todo el material. Hay un proyecto nuevo que ya se incluyó también en el comparativo que hemos estado, que manejamos la semana pasada, pero que lo incorporamos el día de hoy. Y también les hicimos llegar el material que elaboró en este tiempo, los análisis que hizo el Instituto Belisario Domínguez. Creo que el Gilberto Bosques también hizo una serie de comparativos muy importantes que pediría también que si nos los pudieran acercar. Entonces, en este sentido, yo le pediría que al doctor Garita, que por favor nos fueras llevando como secretario técnico de este proyecto y los comparativos, por favor. Gracias, presidenta. Buen día a todos los senadoras y senadores. Como la presidenta indica, el día de ayer se les hizo llegar a todos ustedes una carpeta donde se incorpora un nuevo proyecto que presentó el senador Monreal, el cual también ya está en la misma carpeta. Y dentro de los materiales que en el punto 4 menciona la presidenta, están los que entregó el Instituto Belisario Domínguez también con su correspondiente liga para que ustedes puedan analizarlos a detalle. En los anexos que les entregamos, se entrega el cuadro comparativo que trae ya todas las iniciativas en materia constitucional presentadas, incluso la que presentó el senador Monreal. Estos materiales no pretenden otra cosa más que hacer un ejercicio de contraste en cada artículo que todos ustedes están proponiendo. Ustedes determinarán si hay coincidencias o si no, y ustedes en su caso determinarán si deciden abordar ese artículo o no. También les volvimos a incluir la iniciativa de reformas al artículo 77 y 78 como el proyecto mínimo en caso de que ustedes así lo decidan. El estado de las cosas en la sesión anterior se quedó en que ustedes consultarían con los grupos parlamentarios sobre, en su caso, si esta materia de Congreso Digital amerita una reforma constitucional, era la primera consulta, y la segunda definición que ustedes deberían tomar
es, en caso de que decidan que se trate de un proyecto de reforma constitucional, definir si el proyecto sería amplio, el cual implicaría reformas, como las iniciativas dicen, hasta un máximo de 8 artículos, un proyecto intermedio, como lo presenta el senador Mancera, con reformas a 4 artículos, y un proyecto mínimo, que es el que solamente modificaría el artículo 77 y 78, dejando los detalles a la correspondiente modificación de la ley orgánica y particularmente al reglamento del Senado. Este es el estado de las cosas, por lo tanto, estos fueron los materiales que se les hizo llegar, señora presidenta. Creo que lo que procede es que entremos al punto 5, que es las opiniones respecto de los participantes en este grupo, a efecto de que determinen la primera consulta si amerita reforma constitucional y posteriormente el alcance de esta reforma constitucional. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, doctor Garita. Preguntarles a todas y a todos si alguien desea hacer uso de la palabra. Nadie, entonces estamos todos de acuerdo en que haya una reforma constitucional. La senadora Claudia Ruiz, por favor, y después la senadora. Como comentarios iniciales, bueno, en primer lugar, volver a reconocer este esfuerzo y reiterar que para el grupo parlamentario del PRI es un esfuerzo, como dije en la ocasión anterior, que ya hacía falta hacer con seriedad en el seno del Congreso y particularmente del Senado, y la pandemia solamente ha puesto en la mesa la pertinencia y la urgencia de tener que hacer este análisis, pero también reiterar que para nosotros es un esfuerzo que debe no solo atender de manera inmediata la exigencia de la pandemia, sino hacerlo con una visión de más largo aliento. Reiterar que para nosotros pues es un tema que ha generado mucho interés al interior del grupo parlamentario. Hay iniciativas de mis compañeros, si bien es cierto que no en materia constitucional, pero sí es un tema que de alguna manera, por la experiencia parlamentaria que tienen muchos de las senadoras y senadores del PRI, pues hay muchas ideas en la mesa. Y insisto, no es solo para atender la pandemia, sino ya pensándolo de una manera más integral. Incluso estamos preparando, y para traer al seno de este grupo, desde luego, propuestas de cómo modernizar y eficientar el desarrollo mismo de las sesiones, incluso presenciales, para que sea más dinámico y más productivo y que nos permita cumplir mejor con las distintas dimensiones de la responsabilidad que tenemos como senadoras y senadores. La última gran reforma constitucional que tuvo que ver con el funcionamiento del Poder Legislativo es la del 77. Y pues entonces ahora han pasado muchas cosas y desde luego no se apuntaba ni siquiera la posibilidad de utilizar tecnologías como las que tenemos ahora para poder incluso sesionar a distancia. Entonces nosotros en lo que estamos ahorita en el grupo es primero abordar este reto a partir de definir cuáles de las funciones que tiene el Congreso pueden, en su caso, desahogarse de mejor manera o, ante coyunturas como la que estamos viviendo, a distancia, y cuáles, por naturaleza misma, deben siempre permanecer como parte de la dinámica presencial. Es decir, cuáles cuestiones podrían reservarse para presenciales y cuáles no. En ese sentido, reiterar que nos parece importante lo que conversaremos mañana con los legisladores y la OEA en el encuentro organizado por la Comisión de Puntos Constitucionales, pero que también nos parece que debemos ponerle como un énfasis especial a conocer los sistemas presidenciales que han hecho en sus parlamentos en coyuntura, bueno, en esta coyuntura particularísimamente, porque bueno, pues los sistemas
de corte parlamentario también tienen una dinámica cotidiana distinta de trabajo y por lo mismo pues de relación inclusive entre los propios parlamentarios. Ahora, por lo que respecta a las iniciativas de reforma constitucional que se nos remitieron en la carpeta, primero decir que para el PRI definitivamente es un tema que amerita reforma constitucional, pero también porque estamos partiendo de digamos, del supuesto sine qua non para nosotros de que debe ser un trabajo que no vea exclusivamente a qué hacemos si el 2 de septiembre seguimos en la pandemia, sino que aprovechemos ya a hacer una cosa más integral, de más largo aliento, que desde luego nos sirva para esta coyuntura, pero que le sirva al Congreso en lo sucesivo. Entonces, sí, reforma constitucional y en ese sentido, pues, como las distintas opciones que se nos han planteado a partir de las iniciativas, la media, la mínima y la de más mayor envergadura, sí nos parece importante que definamos, como yo decía, las funciones que tenemos y cuáles tendrían que ser siempre presenciales y no caer en el supuesto nunca de las sesiones a distancia, por citar un ejemplo, ¿no? Lo que tiene que ver con el 29 constitucional o restricción de derechos fundamentales, cuáles pueden realizarse a través de sesiones a distancia sin que además tengamos que limitar muchas cosas, por ejemplo, las sesiones informativas de las comisiones o reuniones con funcionarios del Ejecutivo, ¿no? Reuniones de trabajo, por ejemplo. También definir en el tema de lo que ya establece la Constitución, por ejemplo, de qué significa la inviolabilidad del recinto parlamentario que está en el 61, cómo hacerlo efectivo en la hipótesis de un recinto digital o de trabajo digital, para que también podamos preservar el derecho de los propios parlamentarios de no ser sujetos de presión o de amago de ningún tipo, en fin. O sea, creemos que a partir de las funciones que tenemos, obviamente la legislativa, con todos los procedimientos que tenemos, la deliberativa, la de traer al Senado las preocupaciones de nuestros representados y la de control de gestión, es como nos puede ser más fácil ir identificando qué artículos y en qué supuestos debieran incluirse en una eventual reforma constitucional. Algunos de los temas de la propuesta mínima que se nos hizo favor de integrar la última sesión, pues sí, ya aquí se vertieron también preocupaciones que salieron en mi grupo parlamentario, ¿no? La definición de cómo se declararía esa situación extraordinaria, no dejarlo tan abierto, establecer pues criterios o niveles de requisitos muy estrictos y finalmente mencionar el tema de los aspectos técnicos, que creo que después de la experiencia que hemos tenido en estos meses, tanto en la comisión permanente como en las propias comisiones de trabajo, pues no es menor los temas de la dificultad en la conectividad y cómo eso se podría solventar o garantizar de cierta manera para todos los parlamentarios. Creo que es algo que también necesitaríamos que las áreas competentes del Senado pues nos pudieran también compartir un análisis de qué se requeriría para esto. Hemos avanzado mucho en esta pandemia, sin duda, pero seguimos teniendo problemas. Seguimos teniendo problemas en la conexión, seguimos teniendo problemas en el audio, seguimos teniendo un montón de problemas y quizá habría que construir este sistema más robusto que ya se empezó a construir en la pandemia, pero hacer pruebas, en fin, no lo sé. La parte técnica nada más la apunto porque pues es un tema real, es un tema que ya vivimos y que sí nos ha impuesto limitaciones también pues muy evidentes. Y concluiría en esta primera intervención, Presidenta, simplemente diciendo que en lo personal sí creo que hay una dimensión de la función parlamentaria, de la dinámica política de un parlamento y de una asamblea deliberativa que no se puede suplir a distancia. Sí creo que la construcción de acuerdos políticos finos,
de intercambio, pues también de puntos de vista, pues nunca puede ser sustituido a distancia, y creo que esa que es una parte consustancial a la función legislativa, que evidentemente pues no está enunciada ni podría enunciarse en un artículo constitucional, pero que todos entendemos y conocemos, pues es algo que no debemos perder de vista, como, y con esto ya cierro, tampoco debemos perder de vista que efectivamente estamos en medio de una emergencia sanitaria, pero que puede haber otro tipo de emergencias que imposibiliten la reunión física de los legisladores, y por ello la importancia de definir en esos casos y cuáles serían, con candados y muy rigurosos, qué funciones definitivamente no podrían desahogarse a distancia y qué funciones sí, y ayudarían a que se siga solventando parte de las responsabilidades que tenemos, como lo hicimos en la comisión permanente. Muchas gracias, presidenta, compañeros. Gracias. Gracias, senadora Ruiz. Ha pedido la palabra la senadora Giovanna Bañuelos y la senadora Verónica Delgadillo. Por favor, senadora Bañuelos y el senador Cepeda. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, presidenta, por concederme el uso de la voz. Pues dándole seguimiento a estos encuentros que hemos celebrado y sumándome a la felicitación de que se haya integrado este grupo especial de trabajo y que prive pues la voluntad del diálogo y de construcción, pues nosotros nos dimos a la tarea de informar a los integrantes del grupo parlamentario respecto a lo que se está discutiendo, las iniciativas que se han presentado. Ustedes saben que nosotros presentamos una propuesta de reforma constitucional y bueno, a consideración del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, pues nos resulta fundamental el que la reforma sea a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para incluir desde la Constitución pues la posibilidad de que se establezca el Congreso Digital, o como se le denomine, la posibilidad en sí de que puedan celebrarse sesiones a distancia. El trabajo que realiza el Congreso de la Unión, pues como todos lo sabemos, a través de sus dos cámaras, de la propia comisión permanente, pues es esencial para el funcionamiento del Estado mexicano. Y pues evidentemente estamos hablando de un poder, no debemos limitarlo a que en situaciones de catástrofe natural, de seguridad nacional, de cuestiones de salud, como es la que nos ocupa el día de hoy, pues limitemos la actividad y el funcionamiento de un poder representativo como es el poder legislativo. Entonces, pues bueno, nosotros ante esta situación nos resulta crucial realizar una reforma a la Constitución para otorgar la certeza jurídica de los actos que emita el poder legislativo y de esta manera poderlos blindar de una acción de inconstitucionalidad, alguna controversia constitucional o de diversos actos jurídicos como juicios de amparo que puedan ser promovidos por no seguir el debido proceso legislativo y al texto constitucional presente. Nosotros nos preocupa porque actualmente si se hace nos preocupa que no fuera reforma constitucional, porque si actualmente se le hace una interpretación al artículo 63 constitucional en su redacción y que se refiere, como todos sabemos, al tema de la concurrencia o al término de concurrencia, pues evidentemente podría tener una acepción o una interpretación equívoca, ya que puede entenderse como concurrencia física o como concurrencia en el tiempo. Si lo interpretamos armónicamente con el 68 constitucional, pues evidentemente se desprende que las sesiones deben de ser presenciales y en los últimos meses pues se han presentado múltiples iniciativas de reforma constitucional de distintos grupos políticos, los que coincidimos en que debe de ser desde la Constitución, pues para facultar a que puedan celebrarse las sesiones a distancia. Nosotros sostenemos, insisto, pues, que debe de ser una reforma constitucional, pero también sostenemos que la reforma debe de ser mínima. Hay muchos argumentos al respecto, pero quiero concentrarme solo en dos. Pues nuestra Constitución ha sido tal vez la más reformada en el continente. Llevamos más de 740 modificaciones al actual texto constitucional,
justamente porque se ha querido plasmar en el texto constitucional tanta especificidad que debe de ser tan específico a través de las leyes secundarias y no del texto constitucional o de los reglamentos. Creo que en eso nos hemos excedido y que evidentemente esta condición nos ubica como la segunda constitución más extensa del mundo, solamente en cuanto a palabras, solamente después de la India y tal vez a la más modificada. Pero no es solamente ese tema. Nosotros creemos que para que se pueda ser más específico, que podamos ser más puntuales, pues donde debemos enfocarnos sin duda es a través de las leyes secundarias. Incluso podemos ser hasta más flexibles. Por eso en el grupo parlamentario, y con esto concluyo, pues agradecemos el que se considere nuestra opinión. Sostenemos la reforma constitucional como punto principal. En segundo, que sea una reforma mínima, aunque nosotros hicimos una propuesta de modificación exclusivamente al 68 constitucional, leyendo las propuestas de reformas que hicieron el resto de los legisladores. Nosotros coincidimos en que hay necesidad de reformar más artículos. Nos pronunciamos en este momento por reforma al 63 y al 68 y 78, los primeros dos, 63 y 68, que tienen que ver con la funcionalidad de las cámaras, mientras que el tercero, pues evidentemente se refiere a la comisión permanente. Y como último y muy importante, creo que ahí habremos de coincidir, espero, todos los grupos parlamentarios, es que sí sea de carácter excepcional y que nosotros busquemos el espacio jurídico para poder especificar cuáles son las características de la excepción o de lo extraordinario. No nos parece que debamos de renunciar a este carácter deliberativo que tiene el Congreso de la Unión, a la posibilidad de encontrarnos físicamente y poder discutir y analizar, deliberar, acordar, y que solamente debemos circunscribirnos a un Congreso o un Parlamento digital en caso de que no existan las condiciones de seguridad o de salud para que se puedan realizar de manera presencial. Por eso, pues sí es importante para nosotros que en el texto constitucional se incorpore de manera explícita que las sesiones a distancia deben de realizarse de manera extraordinaria. Como una primera participación y agradeciéndoles a todos su paciencia, su participación, su voluntad, pues aquí estamos atentos a lo que se delibere y a lo que expongan el resto de los compañeros, y muchas gracias. Gracias, senadora Giovanna. Y tiene la palabra la senadora Verónica Delgadillo, por favor. Muchas gracias, presidenta. Un saludo a todos mis compañeras y compañeros. Una disculpa porque tengo un poquito de problemas técnicos para tener prendida mi cámara y solo compartirle brevemente algunas reflexiones respecto a la discusión del día de hoy. Primero, que ustedes sepan que en Movimiento Ciudadano vemos de manera muy positiva que se siga construyendo y avanzando en torno a esta importante y, como ya lo hemos señalado, tan necesaria reforma. Y reconocemos la conducción que ha llevado usted, presidenta, ha guiado ese trabajo de la mejor manera, y todo mi reconocimiento y de parte del Movimiento Ciudadano también. Y también reconocemos que la propuesta del senador Monreal, que ha sumado a través de sus esfuerzos y su trabajo con su equipo, es una propuesta muy interesante y que además podemos señalar que la consideramos más acotada, porque limita los supuestos en los que se podría sesionar a distancia. También señala que deberá autorizarlo, por ejemplo, las 2/3 partes de las cámaras, limita en un espacio de tiempo la celebración de estas sesiones a distancia. Entonces, creemos que es una propuesta que viene a enriquecer el debate y que con esta iniciativa, sumada también con la iniciativa que ya presentó la senadora presidenta, la coordinadora del PT, el senador Damián Cepeda, también, por supuesto, el senador Mancera, entre otros esfuerzos, ya tenemos un muy buen piso para el análisis y construcción de la mejor propuesta posible para que el Senado pueda sesionar a distancia y pueda seguir cumpliendo con sus responsabilidades. Sin embargo, y lo quiero decir como lo señalé en la última reunión, persisten aspectos que son muy delicados que deberíamos revisar, porque si bien ya hemos comentado que no es necesario tocar las reglas del debate y procedimientos parlamentarios,
sí creemos que es necesario analizar todo el paquete de reformas legales y reglamentarias que se van a derivar de una eventual modificación constitucional. El impacto de una reforma constitucional es muy amplio, es muy grande, y sí tendríamos que tomar todo el tiempo necesario para hacer posibles supuestos y para asegurar plenamente que todos los derechos de las legisladoras y de los legisladores estén garantizados, y también que todos los procedimientos se apeguen a la certeza y a la legalidad que todas y todos buscamos. Y bueno, solo para terminar, decirles que en este sentido vale la pena intentar construir una redacción conjunta de forma constitucional, que nuestros equipos técnicos pudieran comenzar a trabajar a partir de las distintas iniciativas ya presentadas, como también se ha mencionado aquí, y pues bueno, a la par también comenzar a aterrizar las redacciones legales y reglamentarias para vislumbrar el panorama completo y no hacer esto en fragmentos, sino que sea un trabajo de colaboración integral y de construcción integral. Y por nuestra parte sería todo en este momento, y nuevamente felicidades por el trabajo que se ha hallado en estas sesiones, Presidenta. Gracias. Tiene la palabra el senador Damián Cepeda y posteriormente el senador Mancera. Gracias, Presidenta. Un saludo a todos. Nosotros acabamos de concluir una reunión del grupo parlamentario hace apenas unos minutos, y lo que se acordó, por supuesto, puede haber opiniones, digamos, particulares, pero lo que se acordó por la mayoría del grupo es que el grupo parlamentario del PAN va en el cómo sí. Cómo sí lograr que se aprueben las sesiones virtuales en el Congreso. Vamos con la reforma constitucional, digamos, queda superada el debate de si era constitucional o no. Digamos, el grupo coincide en que debemos ir a una reforma constitucional mejor, y lo que sí es que buscamos que exista desde la Constitución la regulación mínima indispensable que garantice que esta figura es extraordinaria. Casos específicos, como ya viene, por cierto, en las aproximaciones que se están dando, tendríamos algunas observaciones de términos, pero básicamente, pues, contingencias, catástrofes, ¿no? Que formalmente declaradas, no cuando, digamos, se le antoje a un legislativo actual o futuro el sesionar. Nosotros consideramos indispensable lo que decía en la pasada sesión, que me da mucho gusto verlo ya incorporado en la iniciativa del senador Monreal, que es que deba de ser solicitado por 2/3 partes de los integrantes del Senado. No estamos pensando en que físicamente aquí tenga que juntarse 2/3 partes, sería, por supuesto, un absurdo, como bien lo señalaba la presidenta la vez pasada, una duda genuina, sino que sea solicitado por escrito, pues, por 2/3 partes de los integrantes. Y nuestra diferencia, digamos, con esta aproximación que ya hace el senador Monreal, es que nosotros consideramos que esto debe de ser cada ocasión que se vaya a convocar a sesión virtual, no por un plazo, digamos, abierto, ya predeterminado. Para nosotros eso es indispensable, porque eso nos llevaría al consenso siempre de cuándo usar esta herramienta, que creemos que debe de ser extraordinaria. O sea, para casos, pues, como el que estamos viviendo, ¿verdad? Pero también para casos futuros que nos puedan llevar a ello, ¿no? Estamos en la lógica de que no se toquen las reglas del debate parlamentario, que también nos da mucho gusto que pareciera que es un consenso, es decir, y eso ya está regulado, no tenemos por qué meternos ahí, simplemente es si estás físicamente o virtualmente en ello. Y si quisiéramos, Presidenta, y al grupo le decimos, poder trabajar algunos transitorios que nos den garantía de que en la ley secundaria van a estar cubiertos algunos temas que nos parecen vitales, como es la cobertura correcta por parte del canal del Congreso, la publicidad de las intervenciones y demás, que ha generado alguna polémica en, digamos, estos trabajos virtuales que se han llevado a cabo, que nos parece que la polémica ha sido natural porque no está regulado hoy en día. Y, digamos, las sesiones del Pleno sí lo están, pero nos parece que con unas redacciones, digamos, en transitorios pudiéramos avanzar. Dicho eso, entonces nosotros sí manifestamos que estamos en ruta de cómo sí poder lograr este consenso y en la mejor disposición de poderlo trabajar ya.
Por supuesto, siempre el PAN va a coincidir en que no hay que hacer nada de manera acelerada. La única reflexión que sí hacemos es que el problema que tenemos es que lo que queremos evitar es el contagio de compañeros y compañeras que se van a tener que estar trasladando a partir del 1 de septiembre a esta ciudad de 32 entidades, 128 senadores. Pues nosotros desde hace meses que presentamos esta iniciativa, tanto un servidor como la senadora Kenia, que también presentó una iniciativa, pues precisamente lo que veíamos es que pues no tiene sentido que estemos arriesgando la vida de los compañeros. Yo me imagino que todos, pues déjenme hablar por mí, lo personal, y fue ahorita el consenso, pues no queremos tener responsabilidad en que algún compañero o compañera pueda enfermarse a raíz de venir aquí a la ciudad y que pueda correr en riesgo su vida o la de sus familiares, cuando existe una tendencia clara a nivel mundial en este y en otros aspectos de avanzar en materia digital, ¿sí? Dicho eso, nos parece simplemente reiterar que es la excepción, debe ser la excepción. Y para nosotros la clave está en determinar en qué casos, que ya vienen, casi todas las iniciativas ya estamos coincidiendo, y las 2/3 partes, que eso nos va a garantizar el consenso. Para nosotros eso es indispensable. Con eso estaríamos en condición, la mayoría del grupo, de poder acompañar esta propuesta. Segundo, decir que a partir de este momento, Presidenta, hemos también tomado la determinación de que, por supuesto, está participando en calidad de presidente de la Comisión de Régimen, de Prácticas y Regímenes Parlamentarios, ¿no? Creo que se llama el senador Yulen, que eso, por supuesto, por su investidura y por su cargo lo tiene, pero la representación del grupo, a partir de este momento, la tendría la senadora Kenia López Rabadán, en virtud de que hemos hecho una organización interna en relación con otros temas también de justicia, ingreso básico y demás que estamos atendiendo. Un servidor seguirá colaborando desde la Comisión de Puntos Constitucionales y en lo que la senadora Kenia me indique. Y bueno, ahí están las ideas puestas sobre la mesa. Y bueno, con esto simplemente informar lo que el grupo parlamentario ha acordado en su momento y en la mejor disposición de poder trabajar en construir un dictamen positivo. Gracias. Gracias, senador Damián. Pidió la palabra el senador Mancera y posteriormente el senador Eduardo Ramírez. Muchas gracias, presidenta. Quiero saludar a todas mis compañeras y compañeros. De nueva cuenta la felicito por este grupo. Me parece que ha sido fundamental que estemos todos hoy convocados en este trabajo, que estemos también buscando cómo construirlo y cómo avanzar. Yo creo que el ánimo es así, está generalizado, el ánimo de avanzar. Por parte nuestra, también estamos en el ánimo de que haya reuniones virtuales. Ya hemos tenido reuniones virtuales, lo decía la ocasión anterior, reguladas en un reglamentillo, sí, pero ya hemos tenido reuniones virtuales. Estamos teniendo una reunión virtual. Entonces, vamos a dar un paso de mayor seguridad para los actos parlamentarios desde el punto de vista jurídico. Vamos a dar un paso de mayor certeza para todas y cada una de nuestras decisiones y actuaciones. Me parece también que nosotros, desde el principio, porque así es la iniciativa que ha presentado el PRD, hemos estado en la idea de que se parta desde la esfera constitucional para esta regulación, y así, qué bueno que se ha señalado. Coincidimos con el planteamiento que se ha hecho de las 2/3 partes, y me parece que uno de los puntos que en este momento todavía no tiene claridad es el del supuesto. O sea, en un principio, incluso en nuestra iniciativa, nosotros referimos a que se tratara de una emergencia y que así lo catalogara la ley, pero me parece que, dada la trascendencia de este tema, y coincido ahí con compañeros que así lo han hecho, el supuesto sí debe quedar desde la Constitución.
es decir, el supuesto que da pie a esta posibilidad. Y creo que debe quedar mucho más acotado de lo que hoy está planteado. Solo hay que ver la historia del legislativo. Y sé que habrá quien podría decir, sí, bueno, es que antes la tecnología no estaba tan avanzada. No sé, pero el Congreso siempre ha funcionado. Porque si hoy hablamos de una catástrofe, estaríamos hablando de ¿qué? Del huracán que está pasando ahora, del sismo del 85 aquí, o del sismo del 17 que tuvimos aquí, o qué tipo de catástrofe tendría que impedir que funcionara el Congreso. No es porque hagamos previsiones, me refiero, y aquí voy otra vez, al hecho de que somos una actividad esencial y que como actividad esencial pues debemos estar funcionando con normalidad. Entiendo esta parte de la pandemia y creo que entonces nosotros estaríamos porque se acotara el supuesto en la Constitución, que quedara muy claro ese supuesto, y después que viéramos, ese es el segundo aspecto, o sea, el primero sería el supuesto de hecho para la adecuación jurídica. Y el segundo punto sería, ¿para qué casos? Porque no imaginaría yo una sesión virtual para tomarle protesta al presidente o la presidenta de la República, por más que sucediera lo que sucediera. Entonces, ¿para qué casos? Ya habíamos hecho un primer ejercicio en donde hablábamos de votaciones sí, votaciones no, nombramientos de ministros, ministras de la Corte. Es decir, me parece que esa parte todavía tendríamos que reflexionarla, pero el ánimo que está campeando en este grupo me parece que va a llevar a que nos pongamos de acuerdo y a que podamos avanzar. Solo dejaríamos estos puntos ahora en el arranque, tomando algunas de las cosas que ha planteado ahora la iniciativa del senador Monreal, como esto de las 2/3 partes, que me parece muy bien, pero sí insistiendo en que pudiéramos acotar los supuestos para que se dé esta situación que debe ser absolutamente excepcional, más que extraordinaria, absolutamente excepcional y limitada, estrictamente limitada. Ese es nuestro punto de vista. Muchas gracias. Gracias, senador Mancera. Pidió la palabra el senador Eduardo Ramírez y después el senador Rementería, que recién se conecta. Y aprovechamos para darle la bienvenida a la senadora Kenia López. Por favor, senador Ramírez. Muchas gracias, presidenta. Saludo a todos los senadores y senadoras de este grupo plural, a los asesores parlamentarios. Estamos en la discusión de lo que será una reforma hacia el tema digital. Quisiera comentarles algo. Hay que considerar que el Poder Legislativo es el órgano de representación popular. Este órgano nos lo concede los ciudadanos, esta representación, y nos llevan a tomar decisiones tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores que son trascendentales para la vida pública del país. En razón de ello, primero, soy de los que piensa que la reforma constitucional debe ser mínima. Estamos tratando de construir una propuesta en el que se establezca, después de la reforma constitucional, de lo que estoy escuchando, vayamos hacia los lineamientos en ley secundaria. Yo quisiera, y me permitan, leer el artículo 70 constitucional. Lo quiero dejar sobre la mesa del análisis. Dice, artículo 70, toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o decreto.
Las leyes o decretos se comunicarán al Ejecutivo, firmados por los presidentes de ambas cámaras y por un secretario de cada una de ellas, y se promulgarán en esta forma. El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta. Luego dice abajo, el Congreso expedirá la ley que regulará su estructura y funcionamiento interno. Aquí nos abre la posibilidad de interpretar este texto en el que nosotros regulamos nuestro funcionamiento, nuestros decretos tienen el impacto y validez jurídica, un poco en la lógica tu sonido, tu conexión, senador Eduardo Ramírez, se nos ha perdido. ¿Nos escuchas? ¿Podría ser que alguien se puede contactar a la oficina del senador Ramírez? Ahí está Publio. Publio, ¿estás por ahí tú? Aquí estamos con él. A ver, le voy a pasar mi... No se acerca, exacto. Que acá lo haga. Exactamente. Aquí estamos, Fabián. Aquí estoy. Gracias. ¿Hasta dónde me quedé? Estabas después de que tenemos la facultad para poder determinar las leyes para nuestro funcionamiento interno. Entonces, tenemos una coincidencia. Tenemos una coincidencia que es en la parte de pandemia. Tenemos, no veo mal la propuesta que hace Acción Nacional, que sean 2/3 partes por solicitud. Bueno, el trámite ya será un tema de discusión, pero hablemos en las generalidades. El impacto que va a tener estas decisiones, yo lo quiero también poner sobre la mesa, es la discusión política en la que estamos obligados a llevar en el Poder Legislativo, a través del debate, a través de nuestras iniciativas, sí delimitar en qué sí podemos tener ese trabajo, y me refiero aquí a los temas más profundos. Vuelvo a insistir en que se acote una reforma constitucional mínima. Trabajamos la parte de la legislación con los candados que nos preocupan a todos. Sería muy lamentable que estemos en un debate de carácter urgente o nacional, trabajándolo en el tema digital, porque somos representantes populares. Aquí estamos para establecer nuestras visiones de país. A mí sí me preocupa esa parte. A mí, yo sí creo en el debate que enriquece el desarrollo nacional, pero además los nombramientos, los efectos jurídicos que van a tener esta Cámara, como la Cámara de Diputados en la esfera de su competencia, sí lleva a una situación de mayor análisis. Coincidamos en algo, la parte de la reforma, vamos en las propuestas que ustedes están planteando, y si lo ven bien, que en el grupo puedan ponerse de acuerdo en una redacción derivado de lo que aquí estamos escuchando, para que los asesores y asesores técnicos puedan rebotarnos una propuesta. Si ustedes quieren la reforma amplia, si queremos la media, que aquí lo puso sobre consideración la presidenta Mónica, yo sí quisiera conocer cuál es la postura en el tema de la reforma constitucional. Repito, la de nosotros es hacer una reforma muy mínima, muy rápida, y que nos fuéramos a la parte de ley secundaria en los candados que ustedes consideren para que pueda transitar esta propuesta. Gracias, Fabi. Ahí échame la mano cuando te alce la mano, please. Tiene la palabra el senador Rementería.
Muchas gracias, Presidenta. Un saludo a todos. Yo, igual que cada uno de los que han hablado, me parece que hay que celebrar la realización de este tipo de foros, de encuentros, para poder hablar sobre algo tan importante. Yo quisiera hablar a título personal en este momento. No creo que debamos restringir la posibilidad de llevar sesiones presenciales si no es por una verdadera causa de fuerza mayor. Esto es una epidemia, algo que sea verdaderamente considerado así. Me preocupa y mucho que de repente esto pueda, esta consideración la hice también en la reunión pasada que tuvimos hace apenas un par de días, en donde yo creo que la posibilidad de que las sesiones a distancia se puedan realizar tiene que pasar por una declaración de algo que realmente ponga en riesgo la vida. Esta situación de fenómenos naturales o de casos de desastres, yo creo que no es suficiente. Me parece a mí que hay que ver el cómo sí, pero que siempre pase por una cuestión que sea lo que tal vez lo que estamos viviendo. Por supuesto, esta mayoría calificada que se está proponiendo, que ha propuesto el senador Monreal, pues sí, ayuda, me parece, pero sí que solo sea en esos casos y que, por supuesto, se establezcan las condiciones de máxima publicidad de las sesiones, el ordenar cómo se tendría que dar la difusión en el canal del Congreso, a través de qué plataforma adicional, cosas que, por supuesto, limitan un poco el que la podamos hacer tan rápido. Y considero que esto que mencionaba el senador Mancera, pues es de tomarse en cuenta. Ha funcionado, las cosas han ido caminando, pero tiene muchísimas implicaciones y yo sí creo que lo que tenemos que hacer es intentar de que solo sea verdaderas excepciones, pero verdaderas excepciones las que pudieran permitir el caminar hacia esto. Y por cierto, el día de mañana tenemos además, si es que tengo entendido que así es, pues, este encuentro con quienes tienen experiencias en otros lugares, en otros países, con llevar a cabo sesiones a distancia. Yo creo que muy bien podríamos escuchar lo que dicen mañana y ir trabajando en un documento que digamos que en la Constitución se pusieran las condiciones específicas. Yo particularmente, aquí hablo a título personal, si no fuera puesto con perfecta claridad que tiene que ser esto, con excepciones muy claras, que verdaderamente pongan en riesgo la vida y que no perdón por cómo lo voy a decir, no nos inventemos algún fenómeno natural, no nos inventemos una causa y que por eso lo podamos llevar a sesionar o querramos llevarlo a sesionar a distancia, que verdaderamente es algo comprobado. Entonces yo estaría pues de acuerdo en transitar en algo así. Si no, pues por supuesto que no estaría de acuerdo en que se dejara abierto. Así que entiendo que no es la intención, pero sí quiero puntualizarlo para que no quede laxo, o sea, que al final se pueda sentar y quede perfectamente claro cuál es el momento en el que sí se puede hacer y que no digan pues los fenómenos naturales o causas de fuerza mayor, sino que diga por una condición muy específica. De otra manera, no estaría yo de acuerdo. Y por otro lado, creo que sí, a pesar de la emergencia, a pesar de todo, hay que dar el tiempo suficiente para poder procesar esto. A pesar de que ha pasado mucho, de que hay iniciativas ciertamente que ya tienen tiempo depositadas, pero bueno, lo que haya pasado ahí está en la historia. Ahora lo que tenemos que hacer es tratar de hacer las cosas de manera adecuada. Gracias, Presidenta. Gracias. Bueno, yo quisiera, si me permiten, hacer un par de consideraciones después de todo lo que hemos escuchado. Como ustedes saben, yo también tengo mi corazoncito porque desde el principio también metimos un paquete importante de reformas para lograr que pudiéramos tener las sesiones a distancia con toda la certidumbre legal. Esto implicó hacer, como lo mencionó hace un momento la senadora Claudia, una reforma
mucho más completa a la Constitución, a la ley orgánica y a el reglamento, poniendo incluso figuras con las que ahorita no contamos para dotar también de elementos adicionales de certeza y de legalidad. Coincido con todos en que realmente, como bien dijo la senadora Ruiz, la última reforma al funcionamiento del Congreso se dio en el 77 y hay muchas cosas que tenemos que actualizar. Incluso entiendo que en la Cámara de Diputados hay un proyecto muy importante que ha estado impulsando el diputado Muñoz Ledo y al que se han ido sumando y sumando y sumando para hacer esta gran reforma al Congreso de la Unión. Pero a pesar de que también estoy de acuerdo en que tenemos que entrarle a todo esto, yo creo que sí tendríamos, coincido plenamente con el senador Ramírez, en que sí tenemos que ir fijándonos metas y fijándonos plazos. Es cierto que tenemos que entrar a esta gran reforma, pero ahorita tenemos una realidad y la realidad es que estamos en medio de la pandemia. No sabemos y esperamos que dure poco, o sea, esperamos que ya sea un mes o 2 meses, pero también estamos viendo que hoy estaba yo leyendo que en España ya se multiplicaron otra vez los rebrotes en otras ciudades, en otros países que se están lanzando. Entonces, a nivel global todavía no sabemos cómo vamos a seguir reaccionando en el mundo ante esto que estamos viviendo. Entonces, en ese sentido, coincido plenamente en que tendríamos que ir trabajando, a lo mejor en un primer momento, en un escenario que nos permita llegar al próximo periodo ordinario de sesiones, que es lo que tenemos encima, con salvaguardando, con medidas que puedan salvaguardar la integridad, la salud de todas las senadoras, de todos los senadores, pero de todo el personal que trabaja en el Senado de la República. No es nada más el de nosotros, lo hemos platicado muchas veces cuando empezamos a hacer estos intentos en la comisión permanente. Para que se lleve a cabo una sesión presencial, se movilizan de 4,000 a 5,000 personas que están en el inmueble del Senado. Entonces, en ese sentido, tenemos que tratar de encontrar medidas alternativas que nos permitan en los próximos días en los que aún estamos en esta situación de emergencia, que podamos encontrar medidas mínimas que nos permitan tener la legalidad y tener la certidumbre jurídica de que podemos sesionar a distancia y podemos ir trabajando en paralelo una gran reforma a procedimientos, a esquemas, o sea, hay muchísimo que se tiene que regular para llegar a al mundo que tenemos ahorita. La última reforma fue del siglo pasado y fue hace 43 años. Y claro que esto ha cambiado y que tenemos que ir innovando y haciendo precisiones y cada día tenemos que entrarle más a este sistema, a este mundo digital, porque eso es lo que está hoy por hoy latente en todo el mundo. En el caso de cuándo tendría que ser, volvemos un poco a este mismo ejemplo. Nosotros hemos planteado que sea de carácter extraordinario y extraordinario significa una emergencia nacional, una catástrofe nacional, una cosa como la que estamos viviendo ahorita. A lo mejor alguien puede decir que que extraordinario es cualquier otro suceso, pero a lo que nos referimos es algo que pueda poner en riesgo la vida, en riesgo la integridad de todos y de todas. Y en eso coincido en que nuestra tarea sería definir primeramente cuál es el carácter extraordinario, que esto no sea una herramienta que se pueda usar a discreción en cualquier momento, sino que esté muy claro y muy específico.
Y la propuesta, a mí me parecen muy, muy importantes y muy interesantes todas las propuestas que han hecho todos. La propuesta sería, como dijo el senador Ramírez, poder a lo mejor sentarnos ya a tratar de, con este material, con toda esta información que tenemos, con la que vamos a tener mañana después del foro que está organizando la Comisión de Puntos Constitucionales, poder sentarnos a hacer un primer ejercicio de redacción donde a partir de eso podamos ir definiendo y podamos ir logrando acuerdos o logrando no diferencias que sean tangibles en las que todos estemos de acuerdo, aún en las diferencias. Y en este sentido, me parece muy bien esta propuesta y yo me atrevería también a decir que podamos hacer, que tomemos en cuenta, que no echemos en saco roto, hacer los diferentes escenarios. El mínimo, ¿qué es lo mínimo que necesitamos para poder arrancar el próximo periodo ordinario? Vamos a meternos ahorita, tenemos tiempo, tenemos eso para poder meternos ahorita a hacer toda una reforma a procedimientos, a todo el funcionamiento del Congreso, o entramos primero con esta primer posibilidad que nos va a permitir además trabajar a distancia en un proyecto más consensado, más analizado, con menos premura, creo yo, para poder hacer las grandes reformas. Y en ese sentido, pues yo apoyo la propuesta del senador Ramírez y también decirles a todos que tenemos pendiente, digamos que tenemos afuera de esta reunión. En esta reunión acordamos que fuera, y la Junta de Coordinación Política acordó que fuera un representante por cada grupo parlamentario y se sumó el senador Rementería. Pero tenemos a 3 instancias que yo creo que tenemos que incorporar porque son determinantes en el análisis, a lo mejor no en este momento, pero en el momento inmediato, como es el área informática, todo lo que es los especialistas en la Dirección General de Informática, que nos permitan y nos auxilien para conocer cuál es la capacidad real o no de las cosas que podemos plantear, al canal del Congreso, porque es la herramienta fundamental para poder hacer estas transmisiones a distancia y, por supuesto, a comunicación social, porque, pues bueno, también dependen de ellos el canal del Congreso y todas estas áreas. Entonces, poner a consideración de ustedes que en el momento oportuno, que puede ser tal vez en la próxima reunión, podamos ya incluirlos en este grupo de trabajo para ir conociendo también cuáles son las definiciones, los consejos, las posibilidades, la factibilidad real de qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Entonces, en principio, ahorita, en esta primera participación, tenemos estas propuestas, la de que nuestros asesores y nuestros equipos técnicos pudieran hacer un planteamiento de una redacción que podamos discutir entre todos, tomando en cuenta esto que hemos hablado aquí. En caso de ser necesario, que podamos hacer a lo mejor 2 planteamientos, uno mínimo y uno ampliado, y que tratemos de llegar entre todos a esta definición de cuándo es el carácter extraordinario. Todas las demás, de todas las demás cosas que también quiero decir, en la Constitución está muy bien planteado cuáles son los casos de excepción, o sea, no tenemos que inventar mucho. Hay establecidos cuáles son los casos de excepción en los que, y de emergencia nacional en los que podemos basarnos. Entonces,
tampoco es que nosotros vayamos a inventar, sino que podamos a lo mejor entrar en lo que ya está en nuestra Constitución. Y bueno, pedirles a los grupos, si ustedes están de acuerdo, a los equipos técnicos que puedan trabajar en ese sentido. Hasta ahorita esta sería el primer planteamiento derivado de las participaciones de todos. ¿Están de acuerdo? Sí. El senador Damián Cepeda, el senador Mancera, la senadora Giovanna, el senador Rementería, Publio Rivera y... Le comento que el presidente está aquí, me comentó que sí. A ver, pues, adelante, solo está haciendo otras cosas a la par, pero dice que está de acuerdo. Perfecto. Ahí arréglale su computadora, por favor. Bueno, creo que todos estamos de acuerdo. ¿El senador Mancera? Sí, presidenta, perdónenme nada más. La propuesta que hizo el senador Eduardo Ramírez de la Mesa, ¿esa quedaría aprobada? Es decir, ¿ya iríamos a trabajar en la mesa en ese sentido? No le entiendo. La propuesta que hizo lo que entendimos la mayoría que hizo el senador Ramírez es que nuestros equipos técnicos, nuestros asesores, se puedan reunir a trabajar en una propuesta de redacción que nos permita tomar decisiones y hacer una discusión específicamente ya sobre propuestas concretas, tomando en cuenta todo lo que aquí se ha dicho. Sí, sí, eso me queda claro. El punto es que cuando hablamos de mesa, y no sé si así lo entendí de la propuesta de Eduardo, es decir, en esa reunión sí estaríamos ya reunidos de manera presencial, digamos, para poder avanzar ya con el saque que se haga por parte de los equipos. Podemos ir evaluando. Si nuestros equipos nos dicen que ya tenemos una propuesta, que hay, no sé, que puede haber, incluso ellos ya nos pueden ir diciendo sobre qué bases hay consensos, podríamos programar una sesión presencial. Hasta ahorita hemos programado las sesiones a distancia, pues por la misma circunstancia, ¿no? Entonces, tendría que ser la próxima semana. Ya ahorita habíamos acordado originalmente que fueran los martes y los jueves. Entonces, en principio, tendríamos que entrarle el martes. Podemos ponernos de acuerdo el lunes para definir si podemos hacerlo virtual. Ya tendríamos todos los elementos en la mano. Dependiendo de cómo avancemos, ¿no? Exacto, yo creo que eso podría ser. Publio, por favor. Gracias, presidenta. Si gustan, lo que podríamos hacer es, yo puedo convocar a los compañeros secretarios técnicos para que podamos tener un primer acercamiento virtual y nos pongamos de acuerdo justo de cómo abordar las redacciones, y a partir de ahí entonces plantearles una propuesta de saque que entre ellos pudieran revisar, y una vez que tengamos ese primer acercamiento en una probable redacción, entonces ya plantearles a ustedes en la reunión del martes ese primer acercamiento, y que a partir de ese primer acercamiento de redacción ustedes ya puedan empezar a tomar algunas definiciones previo a la reunión que se tenga presencialmente. Si todos están de acuerdo, podríamos hacer precisamente este esquema como lo ha planteado Publio, y yo le pediría al doctor Garita que nos auxilie desde la Secretaría Técnica del grupo para poder hacer todos los enlaces y la conjunción de todos los trabajos, si les parece. ¿Sí? Doctor Garita. Estoy de acuerdo en la propuesta que hace Publio, porque al fin y al cabo el trabajo va a recaer en la propia comisión. Sí, es decir, yo quisiera sumarme a la convocatoria que hace Publio, y definitivamente a partir de ahí ya entra de lleno la comisión a los trabajos que necesariamente debería hacer. Senadora Giovanna.
Es claro que coincido con la propuesta que está haciendo el doctor Pluvio. Me parece que es el punto de partida, el que todos los técnicos se pongan a discutir sobre las ideas generales que aquí ya se plantearon y que creo que son muy puntuales. Todos a favor de una reforma constitucional, la gran mayoría que la reforma constitucional en este momento sea mínima, que sea convocado por 2/3 partes y que su carácter de extraordinario quede planteado de manera específica. Entonces, en realidad, sobre esas 4 enormes coincidencias que tenemos, y creo que es un momento de que pueda trabajarlo ya el equipo técnico mientras somos convocados nuevamente en esta mesa de trabajo. Sin embargo, sí me parece fundamental que el doctor Garita, como técnico de este grupo de trabajo, esté presente. Yo no sé si convocando o no, pero definitivamente que le dé seguimiento y que nos nutra de información, porque esto trasciende a una comisión legislativa. Su primer momento es la de puntos constitucionales, pero para lograr esta reforma integral vamos a tener que pasar por el trabajo legislativo de por lo menos 4 comisiones, incluyendo estudios legislativos, y que evidentemente el punto de coincidencia debe de ser, según nuestro juicio, para no dispersar el debate y no estar regresando a analizar asuntos, pues el grupo especial de trabajo, que entiendo ese fue el objetivo de su creación, ¿no? Respetuosa. Gracias. Sí, coincidimos en ese sentido. Desde el principio se decidió en este grupo de trabajo que la Secretaría Técnica la llevara el doctor Garita con la Secretaría de Asuntos Parlamentarios. Esto es una propuesta de mecánica interna, y así como la Secretaría Técnica tendría que estar al tanto de estas acciones a las que le estamos pidiendo a Publio que como técnico de puntos constitucionales específicamente para esto convoque y trabaje, tendrían que dar cuenta al secretariado técnico, informarnos, mandarnos todos los datos, así como de toda la demás información que se genere en las otras materias que no sean precisamente las constitucionales. Yo creo que estamos en la misma frecuencia. Publio puede convocar a este grupo de trabajo, hacen el trabajo de arrastrar el lápiz, de ver qué es lo que podemos, y ya el órgano técnico haría la formalidad para el trabajo del grupo. Entonces, si ustedes están de acuerdo, podríamos funcionar de esa manera, y entonces nos convocaríamos, si no tienen ningún otro asunto para este tema. También comentarles que no se quede en el tintero, que podamos convocar, a lo mejor en todo caso ya sería hasta dentro de 2 sesiones también, o en las mecánicas internas de los grupos de trabajo, a comunicación social, al canal del Congreso y al área de informática, para tener también el conocimiento de la factibilidad que tenemos técnica de todos los sistemas de información. Entonces, si están de acuerdo, podríamos convocar para el próximo martes. Yo les diría, si me lo permiten, ¿puede ser a esta misma hora? Es que no tengo aquí los datos, pero creo que había un foro importante el martes. Si ustedes me permiten, trataríamos de, a través de la Secretaría Técnica, convocarlos, si podemos hoy mismo, a un horario. Puede ser a esta misma hora, puede ser en la tarde, para que nos quedemos a discutir horas todo lo que es la redacción, o lo hacemos muy breve. Si están de acuerdo, les hacemos llegar. La senadora Claudia. Sí, nada más, Presidenta, pues dejar en la mesa que está bien que dejemos tentativamente ya convocado a este grupo, pero dependeremos de cómo avance el grupo técnico, ¿no? O sea, un poco ellos son los que nos darán los insumos para que podamos avanzar ya en esta mesa. Entonces, pues, de alguna manera dependemos de lo que ellos vayan avanzando, sobre todo si también luego vamos a conocer el punto de vista tanto de la parte informática como de canal de Congreso y comunicación social, ¿no? Gracias.
Gracias, senadora. Yo creo al revés. Vamos a poner la fecha para que ellos se apuren, para que ellos todos trabajen intensamente y podamos tener resultados el próximo martes. Pero bueno, sí, vamos a hacer, por supuesto, tomar en cuenta los avances que haya y los productos que vayamos teniendo. Pues si no tienen ningún otro comentario, no me queda más que darles las gracias, decirles que a través de la Secretaría Técnica les estaremos haciendo llegar toda la información en sus carpetas. Tienen las ligas y los QRs de toda la información que se está generando. Vamos a tratar de seguirlo haciendo con oportunidad para todas y para todos. Muchas gracias, buenas tardes, nos vemos, gracias a todos y a todas. Bye.